Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos gozosos de poder presentar este programa en esta ocasión, como siempre, pidiendo que sea de grande provecho para el pueblo. Vamos a invitar a todos a abrir sus Biblias al libro de Filipenses. Se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia, el libro de Filipenses. Queremos comenzar un nuevo tema. Puede llegar a ser una serie de mensajes en este libro de Filipenses. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos, pero queremos comenzar en versículos 1 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Queremos poner como título Fuentes de gozo en tiempos difíciles. Fuentes de gozo en tiempos difíciles. Ahora, en este libro, que originalmente era una carta del apóstol Pablo a una iglesia en Filipos, una ciudad en Europa, el apóstol Pablo escribió, y uno esperaría en esta carta un tono de melancolía, una nota de tristeza, un espíritu de tristeza o depresión, manando del corazón del apóstol Pablo, llenando su corazón y mostrándose esta tristeza en actitudes de melancolía, de depresión, de deprimición. Pero dices, ¿por qué? Porque mientras escribía esta carta, él estaba en la cárcel, estaba encarcelado. La gran tradición a través de los siglos, el entendimiento es que Pablo estuvo en Roma, de acuerdo con su encarcelamiento en el libro de los Hechos, al final de este libro. Estaba encarcelado, encadenado. Pero en lugar de oír tristeza en su voz, en lugar de angustia y desesperación, en lugar de desánimo y frustración en su corazón, en su espíritu, escuchamos como si fuera un canto. Como si fuera un canto de un pájaro volando en alto por encima de toda la conmoción de la ciudad, todo el alboroto, todo el bullicio de la ciudad abajo, y este pájaro cantando por encima de todo, gozoso, libre. Y aquí es Pablo en cadenas, en la cárcel, en cadenas, pero libre en su corazón y en su espíritu. O como él dijo en otro libro, 2 de Corintios 6:10, como entristecido, mas siempre gozoso. Amigo, tú puedes estar experimentando tristeza, pero al tener una relación personal con el Señor Jesucristo, una fe bíblica, tú puedes volar por encima de tus circunstancias, tus angustias, tus dificultades, por la gracia de Dios. Y no solo está gozoso Pablo mismo, sino en toda esta carta, en sus 4 capítulos, Pablo está animando a los hermanos en Filipos a tener gozo también. Y a través de esta carta a nosotros, Pablo está animando a tener gozo en tiempos difíciles. Unas 16 veces en estos cortos 4 capítulos, 16 veces encontramos las palabras gozo, gozar, regocijar. 16 veces. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿cuáles fueron las razones secretas en el corazón del apóstol Pablo que causaron esta gran manantial de gozo a brotar de su corazón y de su vida, y que puede brotar de nuestro corazón en tiempos difíciles? Pues Pablo estaba en la cárcel. Tú y yo no estamos en la cárcel, pero tal vez se siente que estamos en una cárcel. Bueno, a veces así es nuestra experiencia aquí en la tierra, pero no olvidamos el pájaro volando encima, cantando, y no olvidemos de la palabra de Dios, el libro de Filipenses, el apóstol Pablo poniendo el gran ejemplo para ti y para mí, cómo tener grande gozo
en medio de circunstancias no muy deseables, sino muy difíciles. Vamos a escudriñar entonces, examinar en este libro de Filipenses unas fuentes de gozo. Y vamos a poner como título, Fuentes de gozo en tiempos difíciles. Amigo, ¿quiere hallar gozo en estos tiempos difíciles de pandemia, de crisis en parte económica, de problemas mundiales y de problemas económicos, problemas sociales, problemas educacionales, si es una palabra, en la educación, problemas familiares? ¿Cuántos problemas todos tenemos en esta vida? Problemas matrimoniales. Hay gozo. Pero ¿cuáles son las fuentes de gozo en tiempos difíciles? Bueno, el libro de Filipenses comienza, número 1, usando Pablo como ejemplo. Número 1, primera fuente de gozo, nada más uno hoy. El apóstol Pablo experimentó grande gozo al tener comunión en el Evangelio con los filipenses, es decir, los creyentes en Filipos. El apóstol Pablo experimentó grande gozo en tener comunión en el Evangelio con los creyentes en Filipenses. Y vamos a ver esto en Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Ahora, Pablo comenzó con su salutación acostumbrada. Versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, hablando no de supercreyentes con superméritos. Santos en la Biblia siempre refiere a creyentes en Dios. Dice, está escribiendo Pablo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos es sinónimo para pastores, literalmente significa supervisores. Diáconos habla de servidores, ayudantes del pastor en las cosas materiales de la iglesia, y para quitar la carga del pastor de hacer cosas físicas y materiales en la iglesia para poder dedicarse a la oración y al ministerio de ministrar la palabra de Dios. En esta iglesia había obispos y diáconos. Pablo los saluda con estas palabras, gracia, es decir, favor inmerecido, favor abundante y libre de parte de Dios, y paz, shalom, paz, tranquilidad, armonía en tus relaciones personales, armonía y tranquilidad en tu relación con Dios. Gracia y paz a vosotros, mis amados hermanos en Filipos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está deseando realmente lo mejor que uno puede desear para otra persona. El favor inmerecido de Dios, su gracia y paz, tranquilidad y armonía en su relación con Dios, en su relación con sus prójimos. Pero después de esta salutación acostumbrada del apóstol Pablo, Pablo entra en la razón por la cual daba muchas gracias a Dios. Y tenía mucho gozo en su corazón cuando oraba por esta iglesia en Filipos. Esto encontramos en versículos 3 y 4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pero, ¿cuál fue la razón por qué Pablo tuvo gozo en sus oraciones orando por los filipenses? Dice en versículo 5 la clave, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo dice en este texto que él tenía comunión con los filipenses. Esta comunión habla de un compañerismo íntimo, una colaboración en la obra del Señor y una coparticipación con los filipenses en Cristo y en el servicio a Cristo. Un compañerismo precioso disfrutaba
porque tenía a Cristo en común con los filipenses. Tenían el mismo Señor, el mismo Salvador. Mire la palabra comunión. Pablo dice, yo ruego a Dios con gozo por ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio. La primera parte de la palabra comunión es común. Comunión es tener cosas en común con otros. Yo tengo comunión con personas con las cuales yo tengo algo en común. Los deportistas se reúnen y participan mutuamente en un gozo en el deporte, sea fútbol o básquet o otro deporte. Los artistas se juntan y se alegran en los grandes artistas, en las obras de estos artistas. Tenemos comunión con una persona con quien tenemos algo en común. Y los filipenses y el apóstol Pablo tenían cosas grandes y sublimes y preciosas en común. Tenían el mismo Señor y Salvador Jesucristo y el mismo interés en el Evangelio de Cristo, que es el mensaje que Dios perdona y salva al pecador no por sus propias obras o méritos, sino por fe en el Hijo de Dios que hizo toda la obra perfecta y grandísima en ofrecer su propio cuerpo y sangre en la cruz del Calvario una vez para siempre, para perdonar nuestros pecados y salvarnos de las consecuencias eternas del pecado y darnos vida eterna con Dios en el cielo. El Evangelio es la buena noticia que en Cristo, por fe, por gracia, favor inmerecido, hay perdón y salvación y vida eterna. Y los filipenses disfrutaban esa comunión con el apóstol Pablo en Cristo, en el Evangelio, en el servicio del Señor. Dice en versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahora vamos a regresar el reloj, vamos a ir atrás, unos más o menos, dicen los comentaristas, 10 años. Al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, el quinto libro en el Nuevo Testamento. En capítulo 16, cuando Pablo dice, yo he disfrutado preciosa comunión con ustedes desde el primer día hasta ahora, está diciendo que hace 10 años, Filipenses, ustedes se acuerdan cuando llegué a su pueblo, Hechos capítulo 16. Dios me había llamado para predicarles el Evangelio. Me mostró que era su voluntad y obedecí a Dios y llegué a un grupo de mujeres orando a la ribera del río, a la orilla, orando, buscando a Dios. Yo les predicaba el Evangelio. Y recuerdan, Filipenses, Lidia, la comerciante en púrpura, cómo Dios abrió su corazón al oír el mensaje del Evangelio y recibió a Cristo y fue bautizada ella y su familia en señal de su fe en Cristo, de haberle recibido como su Salvador personal. ¿Has tú creído en el Señor Jesucristo y sido bautizado como testimonio público de tu fe en el Salvador Jesús? Bueno, es como si Pablo dijera, desde el primer día hasta ahora he disfrutado comunión con ustedes. ¿Recuerdan Lidia y su familia creyendo en el Salvador? ¿Recuerdan, Filipenses, cómo más tarde yo fui echado en la cárcel con Silas? Nos azotaron, estábamos sangrando, pero no olvidamos nuestro propósito por el cual Dios nos envió a Filipos para predicar el Evangelio. Nos pusimos a orar, nos pusimos a alabar a Dios. Y Dios envió un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas de la cárcel, soltó nuestras cadenas y estábamos libres. Pero recuerden, Filipenses, no salimos. Dios tuvo un propósito. El carcelero, pensando que había fallado su responsabilidad en guardar a los presos, sacó su espada y se iba a matar, pero le dijimos, no te hagas mal, no hemos salido todavía, no hemos escapado, estamos aquí todavía. Y el carcelero dijo temblando, señores, postrado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,
tú y tu casa. Y él recibió a Cristo con su familia y fueron bautizados enseguida en señal de su fe en Jesús el Salvador y haber recibido a él por fe como su Salvador personal. Es Hechos capítulo 16. Lee la historia preciosísima. Pero Pablo nunca se olvidó de estos primeros convertidos. Y como ahora esta iglesia se había convertido en una iglesia más grande, una iglesia más madura, dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, estamos escribiendo a ustedes, a todos los santos, es decir, creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hace 10 años no había pastores, es decir, obispos, no había pastores, no había menos diáconos, pero ahora la iglesia estaba creciendo y desarrollando. Y Pablo recuerda esta iglesia no solo como ellos, cuando Pablo salió de ellos para predicar a otros pueblos. La Biblia dice en Filipenses 4 que ellos enviaban ofrendas de amor al apóstol Pablo para que pudiera seguir predicando. Mire Filipenses 4, versículo 15. Y sabéis, Filipenses, también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando primero predicó el Evangelio a ellos, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir económicamente, sino vosotros solos. Le amaban tanto por el Evangelio que le habían traído, que querían darle ofrendas de amor. Y dice versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Gracias a Dios que Él les amó a ellos en darles el Evangelio en obediencia a Dios. Y ellos amaron a Él en darles ofrendas de amor para apoyarle en seguir predicando el Evangelio de Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo, su corazón rebosa de gratitud y de gozo por esta comunión, este compañerismo mutuo que tenía con los filipenses desde el primer día cuando les predicó el Evangelio hasta ahora. Y ahora la ocasión de escribir esta carta a los filipenses primero fue un agradecimiento a ellos porque otra vez mandaron otro mensajero con otra ofrenda de amor. Puedes leer en capítulo 2 este hermano que les envió esta ofrenda de amor. Puedes leer la historia de Epafrodito en capítulo 2, versículos 25 al 30, y en capítulo 4, cuando Pablo dice, 4, versículo 18, pero todo lo he recibido de su ofrenda de amor, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A Dios le agradaba esta ofrenda de amor como agradaba al apóstol Pablo y le daba tanto gozo. Amigos y hermanos en Cristo que están oyendo este mensaje, le daba tanto gozo tener tal comunión con hermanos verdaderos en Cristo desde el primer día hasta este momento en la cárcel, recibiendo otra ofrenda de amor de sus amados hermanos e hijos espirituales en la fe, en Filipos. Amigos y hermanos en Cristo que están escuchando este mensaje, una pregunta penetrante para cada uno de nosotros. ¿Hemos nosotros entendido este gran secreto de grande gozo en la vida cristiana? ¿Qué dices? ¿Qué secreto? El secreto de estar viviendo continuamente en comunión íntima y estrecha con Jesucristo y con otros creyentes en Cristo que aman y sirven a Cristo de todo corazón. Estamos disfrutando en la actualidad gozo estando en comunión con el Señor Jesucristo y con los suyos, con sinceros cristianos
que aman y sirven al Señor Jesucristo. Los filipenses recibieron el Evangelio del apóstol Pablo y después apoyaron al apóstol Pablo para seguir predicando el Evangelio a otros. Él los apreciaba, les estimaba como un verdadero padre espiritual o un gran hermano mayor que cuidaba y exhortaba y animaba a sus hermanitos menores, a sus hijitos en la fe, en el Evangelio de Cristo. Y hermanos y amigos, escuchando este mensaje, Pablo tuvo una gran confianza en Dios respecto a ellos. Versículo 6, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hablando de su salvación, la perfeccionará, la completará, esta obra de salvación hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que Cristo venga para recoger a los suyos, para llevarles al cielo. Salvación es una buena obra que Dios comienza en uno cuando uno recibe a Cristo y es regenerado, es decir, nace de nuevo espiritualmente, y Dios no va a dejar de obrar en ti que has recibido a Cristo como tu Salvador. Aunque el pecado entre, si has nacido de nuevo, Él te va a castigar, Él te va a disciplinar, Él te va a hacer miserable en tu pecado, pero si has recibido a Cristo de veras, te va a seguir tocando la puerta de tu corazón para volver a Él, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el regreso de Jesucristo para los suyos. Pablo tenía una gran confianza en Dios respecto a ellos. Número 2, Pablo tenía un grande amor en su corazón por ellos. Versículos 7 y 8, Filipenses 1, 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios en salvación y en vivir esta vida preciosa cristiana. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Como Pablo amaba a estos hermanos en Cristo, ellos le amaban a Él. Se conocen los verdaderos amigos en la cama y en la cárcel, y ellos seguían amándole en la cárcel, y Él seguía amando a ellos, orando por ellos, porque en tercer lugar, Pablo tenía un gran gozo en su corazón, orando por ellos. Vimos esto en versículo 4, rogando con gozo en todas mis oraciones por todos vosotros, pero específicamente que oraba, versículos 9 al 11. Número 1, oraba que tuvieran ellos un amor que abunde más y más. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 2, pedía que tuvieran un discernimiento para aprobar lo mejor, cosas mejores y más excelentes. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. En tercer lugar, oraba que estuvieran ellos creyentes sinceros, irreprensibles para la venida de Jesucristo, para el día de Jesucristo. Versículo 10 sigue, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y oraba que experimentaran una llenura de frutos espirituales, frutos de justicia para la gloria de Dios. Filipenses 1:11, llenos de frutos, que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nos hace recordar el secreto de tener fruto en nuestra vida espiritual. Estar en conexión íntima con el Señor Jesucristo. Él en nosotros, nosotros en Él. Él en nosotros y su palabra en nosotros y nosotros en Él y en su palabra. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, y van a producir mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero conectados con mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Lee después Juan 15:1
al 8. Oh, el corazón grande de amor para con los filipenses y los filipenses para con Pablo. Y esto daba a Pablo un grande gozo estando en comunión, compañerismo, colaboración con ellos. Ahora, amigos, la aplicación de este mensaje. ¿Estás tú experimentando el gozo de vivir en comunión con otros cristianos que aman y sirven al Señor Jesucristo? Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice Dios en Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Es decir, les haré gozosos y alegres en mi casa de oración. Salmo 122:1, el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Estás experimentando gozo, el gozo de vivir en comunión con otros cristianos que aman y sirven al Señor Jesucristo? O posiblemente tendrías que decir, yo no apoyo a la obra de Dios, la iglesia. Yo no asisto o infrecuentemente asisto al templo para tener comunión con los hermanos. Yo no tengo compañerismo ni amistad íntima con otros que aman y sirven a Jesucristo con amor y convicción y compromiso. Entonces, amigo, escucha. Entonces no has tomado de la fuente, la primera fuente en el libro de Filipenses, la primera fuente de gozo, de estar en comunión, en compañerismo con otros creyentes sinceros y verdaderos. Faltas este gozo. Necesitas ir a la fuente de todas las fuentes, la fuente de todo gozo, la fuente de la vida nueva y eterna, que es nada menos que Jesucristo mismo. No has conectado con Jesucristo, no has tomado de Él, reconociéndole y recibiéndole por fe como tu Señor y Salvador Jesucristo personal, Señor y Salvador personal. Como Lidia, comerciante, tenía cosas materiales, mujer muy religiosa, estaba orando, pero no era creyente, salvada por Cristo todavía, no le había recibido, hasta que oyendo la palabra de Dios, dice Hechos 16:14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ha obrado Cristo en tu corazón para abrir tu corazón y tu mente para recibir a Cristo como tu Salvador personal y ser bautizado después en señal de su fe en Cristo. O pensamos en el carcelero, en su desesperación mortal, un paso de la muerte, quitando su propia vida, temblando y postrado a los pies de Pablo y Silas y diciendo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, crucificado por ti y todos tus pecados, y resucitado, cree en Él y serás salvo por fe, tú y tu casa. ¿Y qué de ti, amigo, amiga? ¿Estás preparado para morir? ¿Estás preparado para vivir y enfrentar estos tiempos difíciles en nuestro mundo? No lo niego, pero enfrentarlos con gozo en el Señor Jesucristo, como Pablo en este mismo Filipenses capítulo 1, que dijo en versículo 21, Pablo dijo, para mí el vivir en este mundo es Cristo, Él es mi vida. Es mi propósito, Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Se volvió loco Pablo. Un poco más después, Filipenses 1:23 explicó este gozo de morir. Porque entendió que morir es, en sus palabras, partir de este mundo y estar con Cristo en la gloria, lo cual es muchísimo mejor. ¿Tienes tal seguridad? ¿Tienes tal confianza en Dios a través de la promesa del Evangelio? ¿Tienes tal gozo? ¿Tomarás una decisión hoy de dejar de mirar, confiar, depender de personas para tu gozo? Cosas materiales para tu gozo.
o circunstancias favorables para tu gozo, tu paz, tu seguridad, tu ánimo, tu esperanza, tu vida plena y abundante, tu propósito y sentido. Deja de confiar en personas, nos fallan, cosas se van, circunstancias cambian, pero Jesucristo, lo que hizo por ti en la cruz, su resurrección, el que vive por los siglos de los siglos y nunca cambia, y nunca deja ni desampara los que confían en Él y reciben a Él como su Salvador. En Él es el manantial de gozo, la fuente de verdadero gozo. Y estando primero en comunión con Él y después en comunión con otros que le conocen, experimentarás un nuevo gozo que has anhelado, amigo mío, amiga mía, tanto, pero has buscado en el lugar equivocado. Ahora entiendes. Lee el libro de Filipenses. Un libro sumamente cristocéntrico y encontrarás el comienzo y la plenitud del verdadero gozo. Que Dios bendiga a todos. Estamos orando por ustedes, por nuestro pueblo, por nuestra región, por nuestro mundo. Que conozcan todos a Cristo en estos tiempos difíciles. Que Dios les bendiga.